Si alguna vez caminas por los Apalaches y escuchas a alguien gritar tu nombre, ignóralo. No has oído nada. Es la primera regla de supervivencia. En la inmensidad de estos antiguos bosques no estás solo, y no todo lo que te observa es humano. Los montes Apalaches son una de las cadenas montañosas más antiguas del planeta. Se extienden por más de 3.000 kilómetros desde Terranova en Canadá hasta el norte de Alabama, un lugar donde cada roca y cada árbol parecen guardar secretos. Aquí encontrarás valles cubiertos de niebla, bosques tan densos que la luz del sol apenas se asoma, y un silencio que en lugar de calmar, inquieta. Por generaciones, estas montañas han sido el escenario de historias susurradas al calor del fuego. Leyendas sobre criaturas que acechan justo en el borde de nuestra realidad. Pero no son solo cuentos de fantasmas, son advertencias. Y hoy vamos a explorar el top 5 de las criaturas más aterradoras de los montes Apalaches, basándonos en las leyendas que han helado la sangre de generaciones, y sobre todo en los escalofriantes relatos de quienes se atrevieron a contarlo. Comenzamos. Comenzamos nuestro descenso en el número 5 con una pesadilla felina, un eco de justicia ancestral, el gato Wampus. Las historias modernas a menudo lo describen como una quimera, mitad gato y mitad mujer, con ojos que brillan con una luz sobrenatural, capaces de volver loco a un hombre con una sola mirada. Pero la historia real es más compleja y tiene sus raíces en el folclore del pueblo cherokee. La leyenda tradicional cuenta que una mujer, por curiosidad, se disfrazó con la piel de un puma para espiar un ritual sagrado reservado solo para hombres de su tribu. Al ser descubierta, fue maldecida por los espíritus, condenada a vagar por los bosques como una criatura monstruosa. Nombres como Running Deer y la idea de una fusión física son añadidos más recientes a la leyenda. Pero también existe una versión más heroica, probablemente más moderna, que la presenta como una protectora. En esta historia, la esposa de un gran guerrero usa una máscara de piel de puma para derrotar a un demonio llamado Iua. Por su valentía, se convierte en una guardiana eterna, cuyo espíritu algunos creen que aún protege las montañas. Pero para muchos, un encuentro con esta criatura es un presagio de terror. Esta es una historia adaptada de los relatos que aún cuentan los cazadores y campistas de la zona. Mi abuelo solía cazar en las estribaciones de las Smokies. Era un hombre que no le temía nada, pero había una cosa que le hacía bajar la voz: las historias del gato Wampus. Él lo llamaba Ojos Verdes. Una noche de otoño, estaba arrastrando a un ciervo cuando escuchó un sonido que no pertenecía al bosque. Era como el llanto de un bebé mezclado con el siseo de un gato gigante. De repente, todo se quedó en silencio, un silencio antinatural. Levantó su rifle y entonces lo vio. 2 puntos verdes de un esmeralda brillante flotando en la oscuridad a unos 50 metros. No parpadeaban, solo miraban. Mi abuelo me dijo que sintió un pánico tan primario que lo paralizó. Vi a una silueta moverse detrás de ellos, baja y musculosa, más grande que cualquier lince. Y mientras miraba, sintió que algo tiraba de su mente. Los árboles parecían retorcerse. Sintió que la locura tiraba de los bordes de su cordura. Fue entonces cuando recordó las palabras de su propio padre. Si alguna vez ves a los ojos verdes, no lo mires, dispara al aire y reza. Con un grito levantó el rifle hacia el cielo y apretó el gatillo. El estruendo rompió el silencio. Cuando sus oídos dejaron de zumbar, los ojos verdes habían desaparecido. El sonido del bosque regresó. Mi abuelo no recogió su equipo, simplemente se dio la vuelta y corrió. Y hasta el día de su muerte, juró que lo que vio esa noche no era un animal, era un juicio. Nuestro puesto número 4 nos lleva a una noche específica, el 12 de septiembre de 1952 en Virginia Occidental. Este no es un mito antiguo, sino un evento que se hizo famoso y que dejó a múltiples testigos en estado de shock. Hablamos del monstruo de Flatwoods. Todo comenzó cuando unos jóvenes vieron un objeto brillante surcar el cielo y descender en una colina cercana. Convencidos de que era un ovni, corrieron a buscar a la madre de 2 de ellos, Kathleen May. Intrigada, la señora May, junto con los chicos y un guardia nacional de 17 años llamado Eugene Lemon, subieron a investigar armados solo con una linterna. Al acercarse, sintieron un olor acre, como a metal quemado, que les hizo llorar los ojos, y vieron una luz roja parpadeante. Lemon apuntó su linterna en esa dirección, y lo que reveló los marcaría para siempre. Allí, bajo un roble, se cernía una figura de casi 3 metros de altura. Su cabeza tenía forma de haz de picas y de ella salía un brillo rojizo. Sus ojos, grandes y no humanos, brillaban con una luz anaranjada. Su cuerpo parecía estar cubierto por una túnica oscura y plisada, o quizás un exoesqueleto metálico.
La linterna de un jean temblaba. Por un segundo que pareció una eternidad, nadie se movió. Entonces, la criatura emitió un silbido agudo y penetrante. Comenzó a moverse y a deslizarse hacia ellos, flotando silenciosamente sobre el suelo. El pánico se apoderó del grupo. Alguien gritó, la linterna cayó y la oscuridad los envolvió, rota solo por el brillo de esos ojos que se acercaban. Kathleen May agarró a los niños y gritó, ¡corran! La retirada fue un caos. El olor metálico era tan abrumador que algunos empezaron a vomitar. Corrieron sin parar hasta la casa de los May, atrancando la puerta. Después, varios miembros del grupo sufrieron náuseas e irritación en la garganta durante días. Cuando el sheriff investigó, no encontró a la criatura, pero sí reportó el mismo olor persistente. Los escépticos sugirieron que el grupo simplemente vio un meteorito y confundió una lechuza con un monstruo, pero los testigos, hasta el final de sus días, nunca cambiaron su historia. No era un pájaro, era algo alto, mecánico y terrorífico que descendió del cielo de los Apalaches. En el puesto número 3 tenemos a una criatura salida de las pesadillas más antiguas del folclore cherokee. Es una bruja, un monstruo y una ladrona de vidas. La llaman Utlunta, pero es más conocida como Spearfinger. La leyenda describe a Spearfinger como una bruja con piel de piedra, tan dura que ninguna flecha podía perforarla. Su rasgo más aterrador era su dedo índice derecho, una larga y afilada lasca de obsidiana que usaba como un cuchillo. Pero su arma más peligrosa era su habilidad para cambiar de forma. Su disfraz favorito era el de una anciana amable para ganarse la confianza de su presa preferida, los niños. Se acercaba a un niño solo y con apariencia de un familiar le ofrecía peinarle el cabello. Cantaba una canción de cuna hasta que el niño se dormía. Entonces usaba su dedo de lanza para perforar la nuca de su víctima y extraer su hígado, su manjar preferido. La siguiente historia es una dramatización moderna que captura la esencia de las advertencias que las madres Cherokee contaban a sus hijos. En la aldea de Quahi vivía una niña llamada Iana. Un día, mientras estaba junto a un arroyo, una anciana se le acercó. Se parecía asombrosamente a su tía abuela. «¡Qué niña tan trabajadora!», dijo la anciana. «Tu cabello está enredado. ¿Me permites peinarlo para ti?». Iana sintió. Se sentó entre las rodillas de la anciana, mientras ésta le pasaba un peine por el pelo y cantaba una melodía extrañamente relajante. Pronto, Iana se quedó dormida. Mientras dormía, soñó con un pájaro que piaba frenéticamente. Se despertó de golpe y vio que en la palma de la mano derecha de la anciana había un objeto oscuro y palpitante, y el dedo índice de esa misma mano, ahora expuesto, era una punta obsidiana negra y brillante, descendiendo lentamente hacia su espalda. Un grito de terror escapó de sus labios. Se apartó justo a tiempo. El rostro de la anciana se había transformado en una máscara de rabia. Iana corrió como nunca, con el sonido de rocas rompiendo detrás de ellas, pues se decía que los pasos de Spearfinger aplastaban las piedras. No se detuvo hasta llegar a su aldea. Cuando los guerreros fueron al arroyo, solo encontraron una lasca de obsidiana rota en el suelo. Según la leyenda, los guerreros finalmente lograron derrotar a Spearfinger engañándola y disparando una flecha a la palma de su mano, su única debilidad. Pero a veces, cuando el viento sopla de cierta manera, algunos todavía afirman escuchar el eco de una vieja canción de cuna. Dejamos atrás las antiguas leyendas para adentrarnos en un misterio moderno. En el puesto número 2 está quizá la criatura más famosa de los Apalaches, un presagio alado de desastre, el Mothman. La historia nos lleva a Point Pleasant, Virginia Occidental. El 15 de noviembre de 1966, dos parejas jóvenes conducían de noche cerca de una fábrica de explosivos abandonada. De repente, los faros de su coche iluminaron algo que desafiaba toda explicación. Una figura humanoide de unos 2 metros de altura, con enormes alas plegadas a su espalda. Cuando giró la cabeza, dos grandes ojos rojos, brillantes como carbones, los miraron fijamente. Aterrorizado, el conductor pisó el acelerador, pero la pesadilla acababa de comenzar. El coche rugía por la carretera a más de 160 kilómetros por hora, pero no era suficiente. Por el espejo retrovisor podían ver a la criatura. Se había elevado en el aire, deslizándose sin esfuerzo, y sus ojos rojos seguían clavados en ellos. Mientras los perseguía, emitía un chirrido agudo y penetrante que se escuchaba por encima del motor. La persecución continuó hasta los límites de la ciudad. Solo entonces, la criatura se desvió y desapareció.
Las dos parejas, conmocionadas, fueron directamente a la oficina del sheriff. Cuando el periódico local publicó el incidente, se abrió la caja de Pandora. Empezaron a llegar informes de todas partes. En las semanas siguientes, hubo decenas de avistamientos reportados. Todos describían la misma figura, alta, con alas masivas y esos aterradores ojos rojos. Un hombre incluso afirmó haberle disparado a quemarropa con una escopeta, solo para verle elevarse en el aire sin inmutarse. Los avistamientos continuaron durante 13 meses. Luego, el 15 de diciembre de 1967, la historia tomó un giro trágico. El Silver Bridge, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó repentinamente en el helado río Ohio, y 46 personas perdieron la vida. La investigación oficial concluyó que el colapso se debió al fallo por corrosión de una sola barra de suspensión en una de las cadenas. Sin embargo, después del desastre, los avistamientos del Mothman cesaron tan abruptamente como habían comenzado. Esto llevó a la pregunta que aún hoy se debate. ¿Fue el Mothman un presagio tratando de advertir a la gente de la catástrofe? Nunca lo sabremos, pero para los habitantes de Point Pleasant, la imagen de una figura alada con ojos rojos siempre estará ligada a la peor tragedia de su historia. Hemos llegado al número 1, y aquí no hay un críptido local. Hay algo mucho más antiguo y hambriento, una encarnación de la locura y un hambre que nunca puede ser saciada. Su leyenda no es originaria de los Apalaches, sino de los pueblos algonquinos del noreste de Norteamérica, en la región de los Grandes Lagos y Canadá. Sin embargo, su terror ha contagiado a los bosques más profundos de todo el continente. Estamos hablando del Wendigo. El Wendigo es en esencia un espíritu de la inanición. La leyenda dice que se crea cuando un humano, enfrentado al hambre extrema, recurre al canibalismo. Al hacerlo, el espíritu lo posee, transformándolo en un monstruo consumido por un deseo insaciable de carne humana. Cuanto más come, más grande y hambriento se vuelve. Las historias de terror modernas, desde películas hasta creepypastas, le han dado al Wendigo una imagen muy específica. Una criatura esquelética de hasta 4 o 5 metros de altura, con un cráneo de ciervo por cabeza y la habilidad de imitar perfectamente las voces humanas para atraer a sus víctimas. Pero las leyendas originales son casi más aterradoras. No se enfocaban tanto en la apariencia, sino en la idea de que un vecino o un amigo, consumido por la desesperación, podía convertirse en un monstruo. Este relato combina el miedo de los excursionistas perdidos con las versiones más modernas de la leyenda. David era un senderista experimentado. Estaba en una caminata solitaria de 3 días por una sección remota de las montañas. La segunda noche, mientras estaba junto a su fogata, escuchó una rama romperse en la oscuridad. Se puso de pie gritando: ¿hay alguien ahí? Solo un silencio profundo le respondió. A la mañana siguiente, decidió regresar. Mientras empacaba, lo escuchó. La voz era un susurro, sonaba exactamente como su esposa Sara. Se congeló, era imposible. Sara gritó confundido: «Ayúdame, David, estoy perdida». La voz venía de un barranco cercano. Su instinto le gritaba que era una trampa, pero la voz era perfecta. «Ya voy», gritó, y abandonando el sendero, comenzó a descender. Mientras se abría paso entre la maleza, un olor fétido a carne podrida lo golpeó. Entonces vio la fuente, los restos de un ciervo destrozado de una forma que ningún depredador natural haría. «David». La voz estaba justo detrás de él. Se giró lentamente, no había nadie. «Mírame, David». Esta vez, la voz vino desde arriba. Levantó la vista y agachada entre las ramas había una figura que quemaría su memoria para siempre. Era alta y grotescamente delgada, con una cabeza que parecía un cráneo de ciervo. Sus ojos eran pozos de oscuridad. Abrió la boca y parecía una grieta negra en su rostro. La voz de su esposa salió de nuevo: «Te he estado esperando». David no gritó, simplemente se dio la vuelta y corrió. Corrió ciegamente, con el sonido de la criatura moviéndose sin esfuerzo detrás de él. No sabe cómo, pero logró volver a su coche y conducir directamente al hospital. Nunca volvió a poner un pie en un bosque, porque sabe que el Wendigo es una paciencia antigua y una inteligencia maligna, que todavía tiene hambre. Desde el vigilante gato Wampus hasta el insaciable Wendigo, los Apalaches albergan un panteón de criaturas nacidas del miedo y la advertencia. Estas no son solo historias, son ecos de algo primordial que aún vive en la vasta y antigua soledad de estas montañas. Un recordatorio de que hay lugares a los que no pertenecemos y voces a las que nunca debemos responder. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas criaturas te da más miedo? ¿Conoces otra leyenda de los Apalaches que debería estar en la lista? Dímelo en los comentarios.
Si estas historias despertaron tu curiosidad por lo desconocido, suscríbete y activa las notificaciones. Seguiremos explorando los misterios que se esconden en las sombras. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que se niegan a ser olvidadas. Hasta la próxima.